Estas son las imágenes del cementerio general en estos días en los que el ingreso por el contagio del COVID-19 y los protocolos para el tratamiento de cadáveres han restringido las honras fúnebres. Este video ha circulado por varias redes sociales y muestra cómo los deudos, que solo pueden ser 10, deben hacer cola para pasar por los callejones del camposanto más grande de la capital. Consultados, varios empleados del cementerio relatan que imágenes como estas llevan varias semanas de estarse experimentando. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información. Antes de empezar con ella, vamos a darle la bienvenida y a saludar a Alberto Toro. Buenas noches. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Ya listo en casa para iniciar esta emisión estelar de este miércoles 1 de julio de 2020. Vamos de inmediato con los titulares. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia señala que los datos de contagios que Salud presentó públicamente fueron artificialmente modificados. Procuraduría de los Derechos Humanos recibe denuncias por falta de atención a pacientes contagiados. Presidente Alejandro Yamatei asegura que esto no es así. Ante la pandemia, zona hotelera y de afluencia turística modifica su funcionamiento para la atención de casos leves y asintomáticos en el país. Juez estadounidense bloquea regla de tercer país firmado con Guatemala para quienes solicitan asilo. Señala que viola la ley de inmigración. Organización Panamericana de la Salud instó a tomar decisiones concretas, de lo contrario, estiman más de 400,000 muertes en tan solo 3 meses en Latinoamérica. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Ese día, el Ministerio de Salud señaló que el martes 30 de junio se registraron 915 casos positivos de coronavirus. De ellos, 308 fueron mujeres y 607 hombres. Además, se confirma el fallecimiento de 44 personas, dentro de ellos un bebé de tan solo 1 año y 9 meses. De los decesos, se informó que 10 son mujeres y 34 hombres, y con ello el país llega a los 19,011 casos, de los cuales 14,961 están activos, 817 han fallecido por coronavirus y se reportan 3,231 recuperados. El informe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 señala que información de casos proporcionada por autoridades anteriores fue artificialmente modificada. Los casos registrados y reportados no coinciden. La COPRECOVID entregó al Congreso el tercer informe de situación de la pandemia en el país. En el oficio enviado explican que la auditoría ordenada por las nuevas autoridades está por concluir y que preliminarmente han demostrado incongruencias entre los datos del Sistema Gerencial de Salud SIGSA y los datos reportados al público en los informes diarios. Esto quiere decir que los datos reales con los informados públicamente no coinciden. Adjunto al informe hay una gráfica que demuestra la existencia de brechas e inconsistencias entre los casos. Las variaciones se dan especialmente entre el 5 de abril y el 21 de junio. Esto sugiere que los datos presentados públicamente fueron artificialmente modificados. Según la COPRECOVID, esto pudo ocurrir por 2 motivos. Uno, para aplanar un pico de enfermedad detectado por la investigación de algún brote en abril,
o 2, no evidenciar la disminución de pruebas positivas durante algunos días. Además, señalan que no hay documentación que respalde qué instancia modificó los datos, pues se desconoce si el Departamento de Epidemiología dio el reporte correcto y si el Ministerio lo modificó o si el Ministerio recibió un reporte alterado. El informe indica que las anomalías de reporte ya fueron corregidas y que ahora se presentan los datos que ingresan al SIGSA con cierres preestablecidos a las 23 horas con 59 minutos de cada día. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Pero luego de haber auditado el sistema de datos que el Ministerio de Salud Pública sostenía sobre el COVID-19 en el país, la nueva ministra y el doctor Edwin Asturias, director de Coprecovid, realizaron una rueda de prensa para explicar los arreglos que han realizado para las cifras publicadas para que concuerden con las reales. Felipe Garrán nos amplía desde la sede del Ministerio. Felipe, te escuchamos. Muy buenas noches, estamos en la sede del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se llevó a cabo una nueva conferencia de salud correspondiente al tema del COVID-19. En esta ocasión, el doctor Edwin Asturias, director general de la Coprecovid, y la ministra Amelia Flores hablaron sobre el desfase de datos que han encontrado luego de hacer la auditoría sobre el sistema de información gerencial de salud del Ministerio. Vamos a escuchar cuáles son algunos de los errores y apuntes que hace el doctor Asturias luego de haber conocido la auditoría. Tenemos también un grupo de alrededor de 12,000 pruebas que cuando el personal de salud llenaba la forma en el sistema de información, lo ponía como pendiente de resultado. A pesar de eso, después descubrimos en el análisis técnico que por lo menos 1.257 de esas pruebas eran positivas y que habían 4.128 negativos. O sea que realmente, a pesar de que aparecían como que estaban pendientes de resultado, ya el resultado había sido reportado correctamente al sistema. Lo que podemos ver es que la diferencia de casos entre lo reportado públicamente y los datos del SIGSA al corte del análisis muestra que hay 158 casos más que representan solo el 0.84% de todo el universo. Además de eso, el doctor Asturias también señaló cuáles serían los riesgos de quitar ahora mismo las restricciones sanitarias que se han impuesto en el país. También la ministra Flores señaló cuál será la incidencia de los nuevos hospitales que se están construyendo para desfogar al Hospital Roosevelt. Es que si quitáramos las restricciones y no usáramos la mascarilla correctamente y el distanciamiento social, para más o menos los primeros días de septiembre terminaríamos con alrededor de 12.300 muertes de guatemaltecos. Además, creo que debe tomarse muy en cuenta que estamos trabajando ya con hospitales para el abordaje de la epidemia en áreas como Zacapa, Santa Lucía, que son hospitales de primer nivel que cuentan con intensivo y estamos equipados completamente con laboratorio y farmacia, y como lo han visto ustedes en los videos, para poder iniciar el abordaje ahí de los casos. De acuerdo con la auditoría, el margen de error con el que están manejando entre los datos reales y los datos que se están publicando es del 0.84%, es decir, una diferencia de aproximadamente 160 casos. A pesar de eso, el doctor Asturias, tomando en cuenta también el número de pruebas que se ha hecho hasta el momento, cree que sí es viable proyectar cuándo se dará el pico de la enfermedad. Según los cálculos actuales, esta podría llegar en agosto. Con imágenes de Byron García, yo vuelvo al set principal. Gracias, Felipe, por tu reporte. Y el colapso de hospitales en el país continúa. La PDH ha recibido la denuncia de 2 hospitales donde ya no se están atendiendo pacientes por la saturación que tienen, mientras el presidente asegura que esto no es así. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido al menos 8 denuncias de personas que no han sido atendidas en los hospitales Roosevelt y el ICS de la Zona 9, debido a que ya están saturados y no cuentan con más tanques o tomas de oxígeno para los pacientes. Debido al gran rebalse que tienen estos hospitales en este momento, la capacidad instalada con la que cuentan se saturó. En este momento la situación es crítica, de tal forma que hemos empezado a recibir denuncias de que ya no se están recibiendo pacientes porque no existen las condiciones para poder atender. Me refiero a que estamos ya prácticamente sin equipo de ventilación, sin tomas de oxígeno. Los pacientes que se pueden atender están siendo atendidos a través de tanques y cilindros de oxígeno, y debido a la gran demanda que sigue en aumento durante estos últimos días,
la situación es sumamente urgente y sumamente delicada. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei ha señalado que los hospitales siguen recibiendo personas, pero también que se preparan para adquirir más equipo para cuidados intensivos intermedios. Estamos atendiendo a todos los que llegan a los hospitales. De hecho, le puedo mencionar casos de casos. Incluso hay algunos casos sintomáticos que se están yendo a los hoteles que tenemos tenemos gente albergada en hoteles. Tenemos hoteles habilitados aquí en la capital y tenemos en el interior del país. Pacientes críticos, nos ha bajado la cantidad gracias a las escafandras que entraron. Entonces, con estas escafandras lo que logramos es obtener dos beneficios. Uno, la gente está metida dentro de una burbuja de oxígeno. El consumo de oxígeno baja porque necesita menos demanda, porque no se pierde. Y en segundo lugar, la gente puede estar sin mascarilla. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y 10 millones de quetzales fue lo que autorizó el presidente Alejandro Yamatei a los bomberos voluntarios municipales y a los municipales departamentales con el objetivo de adquirir insumos para sus socorristas en medio de la pandemia. Esta autorización la dio el presidente tras llegar a la Estación Central de Bomberos Voluntarios y Municipales a hacer entrega de 7.200 mascarillas quirúrgicas que fueron donadas por el gobierno de Taiwán. Y cambiamos de tema para informar que este miércoles se dio a conocer que el presidente Alejandro Yamatei destituyó a Rafael Lobos Madrid como ministro de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, se informó que Rafael Rodríguez Pellecer será quien lo sustituya en el cargo. Rodríguez, quien fungía como director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, fue juramentado esta mañana junto a 3 nuevos viceministros. En un comunicado, el gobierno de Guatemala señala que las nuevas autoridades tienen el compromiso de continuar con las políticas de proteger y defender los derechos de los trabajadores en medio de la emergencia. Y el Ministerio de Trabajo dio a conocer que los empresarios deberán pagarle el bono 14 a los empleados que fueron suspendidos durante la crisis del COVID-19. A través de un comunicado, la cartera de empleo señala que las suspensiones de los contratos de trabajo no interrumpen la continuidad para el pago de esta bonificación. Hasta el fin de semana, el gobierno contabilizaba a 127.800 trabajadores a los que se les ha suspendido el contrato laboral. Además, indican que el pago de esta prestación debe hacerse efectivo de forma total del 1 al 15 de julio. Y guatemaltecos se realizaron filas en el crédito hipotecario nacional ubicado en la zona 1 capitalina para recibir el segundo bono de trabajo. El Fondo de Protección de Empleo es uno de los 10 programas de apoyo a los trabajadores que han sido suspendidos de las empresas que pasan por momentos de crisis económica por la llegada del coronavirus al país. Según las autoridades, este bono ha beneficiado a más de 50,000 personas, pero algunos no han podido retirarlo. Bueno, y la inscripción para recibir el bono familia concluyó este martes 30 de junio a la medianoche y a partir de este miércoles 1 de julio el Ministerio de Desarrollo Social no permitirá que se registren más códigos incluidos en las facturas de energía eléctrica y comenzará una revisión para depurar quién sí puede aplicar al beneficio. En total, el MIDE reporta que 2.634.078 familias están inscritas para optar a los 3 pagos de 1.000 quetzales. Y el expresidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra internado actualmente en el Centro Médico Militar, obtuvo un permiso especial este día para poder asistir al funeral de su mamá, Victoria Isabel Molina Moreira de Pérez, quien falleció a causa de complicaciones en su salud por su avanzada edad. El permiso fue otorgado por el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, quien también ya le había otorgado un permiso especial judicial para visitarla los días sábados, debido a su delicado estado de salud. La SAT estima que este año dejará de percibir cerca de 6.5 mil millones de quetzales en recaudación de impuestos. Ya volvemos después de la pausa.
Tenemos más información para usted y la SAT advierte de un déficit en la recaudación de impuestos por la situación económica del país. Además, señala que no habrá exoneraciones. Debido a la situación económica del país, la SAT estima que este año dejará de percibir cerca de 6.5 mil millones de quetzales en recaudación de impuestos, principalmente del comercio exterior, que por la pandemia del COVID-19 ha cesado o disminuido actividades. Yo creo que hay que ser muy claro, la recaudación depende sobre todo de la economía. Si la economía sigue parcialmente parada, la recaudación va a caer. Ya eso no se puede evitar. Nosotros como SAT hemos hecho un plan emergente, ese plan emergente de control y recaudación ha sido revisado por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un plan que se llama Continuidad y Recuperación y vamos a implementar nuevos controles para que los contribuyentes sigan cumpliendo con su obligación constitucional de pagar los impuestos. El superintendente considera que exonerar impuestos no es algo viable, por lo que recomienda a los guatemaltecos cumplir con las responsabilidades fiscales. Yo invito a todos los contribuyentes a que paguen el impuesto de exportación en julio con el bono 14. Muchos tienen la costumbre de pagarlo, creo que hay que seguirlo haciendo, porque si uno deja pasar el pago, después se complican los pagos de los impuestos. Además hay que comprender, que apelo a la conciencia del ciudadano, de que el Estado necesita los recursos y como no es una exoneración, pues tarde o temprano tendrán que pagar, ¿verdad? Y aquellas compañías que tienen varios vehículos, pues es una buena oportunidad de ir pagando el impuesto en varios meses. Hasta mayo, el déficit fiscal alcanzaba los 918 millones de quetzales, dinero que depende del Ejecutivo para cubrir gastos de inversión y funcionamiento. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Más información, uno de los acuerdos más polémicos firmados por Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales, el migratorio con Estados Unidos, ha quedado sin efecto tras la sentencia de un juez federal de aquel país. En Washington, D.C., el juez federal Timothy Kelly dejó sin efecto el acuerdo migratorio firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala en tiempos de Jimmy Morales como presidente y Enrique Degenhardt como ministro de Gobernación, que convertía a nuestro país en una figura de tercer país seguro para migrantes llegados a la nación norteamericana desde El Salvador y Honduras. Jair Tabroy, analista en temas de migración de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, explica el trasfondo de la decisión. Con el tema de pesos y contrapesos que tiene el sistema político estadounidense y que en buena medida reaccionó a una decisión que podría calificarse no solo de arbitraria, sino incluso de inhumana por parte del presidente Trump. Tal acuerdo hacía casi imposible que migrantes centroamericanos pidieran asilo en Estados Unidos, pues al ser considerado Guatemala un país seguro, por el cual pasaron en su periplo al norte, el asilo pudieron haberlo solicitado a la propia Guatemala. De acuerdo con el juez Kelly, mantener el acuerdo podría generar consecuencias judiciales, porque, a su criterio, buscar la seguridad, que es lo que hacen muchos centroamericanos que viajan irregularmente a Estados Unidos, es un derecho humano. Dabroy cree que esta sentencia podría suponer un revés importante para el presidente Trump. Es evidente que la derrota se da en específico para un actor, y en este caso es para Donald Trump. Lo interesante es que se da en el marco de un proceso electoral que ya inició en Estados Unidos y que en buena medida, lo que se percibe es una agenda de contrapeso a la candidatura del presidente Trump muy fuerte. Reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Gracias por continuar con nosotros. Y la sede central del registro de la propiedad se vio nuevamente abarrotada de gente en busca de hacer sus trámites. Para la atención de estos, tan solo se está trabajando con aquellas personas a las que se les ha dado cita por vía telefónica. Sin embargo, es tanta la demanda que hay quienes, tras varias horas, aún después de la programación de su cita, no logran llegar a la ventanilla de trámites. Desde la institución explican que tanto las citas como el límite de ingresos a solo 11 personas a la vez son medidas para garantizar la seguridad sanitaria. Sin embargo, aun cuando el hacinamiento se logra evitar en el interior, la puerta de entrada aglomera a mucha gente sin respetar el distanciamiento social. Nos citaron, nosotros llamamos por teléfono y nos dicen 12:50. Nosotros estamos a 20 minutos antes para poder ingresar y mire la hora que es y todavía no hemos ingresado. Me estuve todo el día viernes llamando para que me hicieran una cita y no pude. Tuve que venir el día de ayer a hacer la cita directamente acá.
La vine a hacer, me citaron hoy a las 11:50 de la mañana, estoy desde las 11 de la mañana acá. Sí se están implementando medidas afuera, se les llega a decir a la gente que por favor respeten su espacio, que es de 1,5 metros, y que obviamente a las personas que tienen su cita son las personas que se les va a dar prioridad para poder atender. Tú sabes que cuesta un poquito con las personas, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos saliendo a decirles que por favor respeten, pero es comprensible, ¿verdad? Que las personas quieran también que se les atienda y se aglomeren en la parte de afuera, ¿verdad? Continuamos. El Ministerio de Salud, en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, habilitó el primer centro de atención primaria para personas con problemas respiratorios, algo que busca clasificar casos sospechosos de coronavirus. El primero se abrió en la zona 18. Ante el incremento de casos de coronavirus e intentando desfogar la cantidad de personas que buscan ayuda en los hospitales, se comienzan a habilitar centros de bienestar respiratorios. En él se puede encontrar atención primaria con el fin de diagnosticar probables casos de COVID-19. El primero se inauguró en la zona 18, uno de los lugares con más casos que reporta el municipio de Guatemala. Y eso solo significa el cómo llevar la atención de salud en este momento que nuestros conciudadanos la necesitan, más cerca de ellos. Esto es como acercar el cuidado y el que usted pueda sentirse atendido más cerca de su casa, de manera que no tengan que estar buscando un hospital y no tengan que buscar una emergencia para que le aseguren que usted está bien y puede regresar a casa, o si al caso usted se siente un poco peor, que puedan decirle exactamente cómo está su oxígeno y cómo lo podemos llevar hacia un sistema o a los hospitales o de emergencia para que sea atendido. El primer campamento modelo de este tipo, que también busca replicarse en otros municipios, se encuentra en la Colonia Maya y atenderá de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Acá se realizará una precalificación de los casos sospechosos de COVID y si hay un probable contagio, los bomberos municipales podrán hacer los traslados hacia un centro hospitalario. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y el hallazgo de más casos de COVID-19 en 2 mercados de Escuintla motivó a las autoridades de la comuna a cerrarlos por 3 días, tiempo en el que serán desinfectados para la tranquilidad de los vecinos, quienes a diario los visitan para abastecerse de alimentos. Se trata del mercado 1 y 2 ubicados en la 4ª avenida y 9ª calle de la zona 1 de esta localidad. Esta medida también había sido adoptada en el mercado número 3, pero este último abrió sus puertas este miércoles. Un hijo de uno de los vendedores del mercado número 1 dio positivo al COVID-19. Es por esa razón y como medida de prevención se tomó la decisión de cerrar el mercado 1, 2 y sus anexos. Vamos a estar haciendo la desinfección de los 2 mercados y se va a seguir el protocolo de las 72 horas para que se puedan retomar actividades ya con el mercado totalmente desinfectado. Aunque los comerciantes son conscientes de lo necesario de estas medidas, aseguran que no dejan de afectarlos. Sin embargo, para evitar más contagios y no salir afectados, implementan las medidas de higiene y distanciamiento en sus negocios. Lo ideal es tomar el distanciamiento social, aplicarle gel antibacterial a los clientes cada vez que entran. Pues como están viendo aquí estamos sanitizando el espacio donde trabajamos. Nos las ingeniamos aquí con los compañeros, siempre salimos a vender, a trabajar dignamente, ¿va? Y sobre todo pues tener en cuenta lo que es la salud, ¿va? Que usen sus guantes y que traigan su gel, su alcohol en gel y ser más precavidos ante todo, ¿va? A la situación que estamos viviendo de la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Nos vamos a separar un momento para dar paso al programa Razón de Estado, pero vamos a regresar después con más información. Debido a las restricciones, hoteles de alta gama brindan atención a casos leves y asintomáticos en el país. Vamos a regresar después del programa Razón de Estado. Y estamos de vuelta con más noticias, pero antes vamos a conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas noches.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. Es momento de compartirles la información del clima para mañana para que usted se empiece a preparar. Como usted puede observar en esta imagen satelital, tenemos presencia de nubes. Quiere decir que tendremos condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo. Veamos las condiciones a continuación. Estas son las condiciones de mañana para que usted lo pueda tomar en cuenta y tendremos principalmente tormentas eléctricas para las regiones de la meseta central, el occidente y la costa sur. También el departamento de Izabal presenta estas mismas condiciones, mientras que en el oriente tendremos cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo y probabilidad de lluvias para las Verapaces, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Le presentamos a continuación las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital se espera para el jueves, viernes y sábado tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche, y las temperaturas máximas se registran entre los 23 y 24 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la esperamos mañana a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Lo mismo para ti, Pamela. Nosotros vamos a continuar informando y vamos a hablar del COVID-19 porque no todos los pacientes guardan tratamiento en hospitales. Quienes son sintomáticos leves o asintomáticos pueden permanecer en sus casas y demuestran la viabilidad de mantenerse aislados. De lo contrario, aquellos que han sido atendidos por el ICS son enviados a hoteles en donde les aseguran las medidas sanitarias adecuadas. Por la terraza se asoman algunos curiosos. Otras aprovechan sus balcones para observar la calle. Claro, están en una de las zonas más acomodadas de la capital, en hoteles de gama alta. Pero su estancia aquí nada tiene que ver con el turismo, truncado por la pandemia, porque en estos hoteles el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene acogidos a pacientes leves y asintomáticos de COVID-19. Al momento son 4 los contratados por el Seguro Social en la ciudad de Guatemala con este fin, además de un quinto en el que se hospedan miembros del personal sanitario. Afuera, donde antes llegaban paneles y taxis desde el aeropuerto, son ambulancias las que ocupan el espacio. En el interior, en vez de personas con información de viajes y sitios turísticos, gente de bata y red en la cabellera atiende a los recién ingresados. Los carritos de equipaje transportan insumos básicos para la atención de pacientes, y en lugar de extranjeros agolpados para abordar algún microbús hacia las zonas más vistosas del país, ellos, el personal médico que atiende a estos pacientes. Ellos son los más cuidadosos en cuanto a los protocolos de salida, aunque hay procesos que todavía se manejan demasiado a la intemperie. De los 4 hoteles, el que tiene mayor capacidad puede acoger hasta 300 pacientes. Hoy tenían 269 y antes de mediodía habían logrado ya 50 egresos. En otro proceso de contrataciones, esta mañana se cerró un concurso en el portal Guatecompras en el que el ICS buscaba oferentes que pudieran proveer servicios de hospitalización general para cuidados intermedios de adultos con COVID-19, con un mínimo de 40 camas, todas ellas con ductos para suministro de oxígeno, disponibilidad de insumos de seguridad sanitaria, comida e incluso área para manejo de cadáveres. Tan solo un proveedor lanzó oferta. Se trata de un centro asistencial en la zona 1. De vuelta a los hoteles, en las escaleras y puertas de acceso aguardan parientes de los pacientes o antiguos atendidos en busca del documento que los certifica como dados de alta. Esta zona, que durante muchos años por sus hoteles, restaurantes y comercios ha sido catalogada como la zona exclusiva de la ciudad capital, ahora lo es también porque en algunos de sus hoteles están hospedando pacientes asintomáticos o sintomáticos leves de COVID-19 redirigidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta modalidad es para aquellas personas que no pueden aislarse en sus propios domicilios por las condiciones de los mismos, pero que tampoco tienen la sintomatología lo suficientemente fuerte como para necesitar servicios hospitalarios mayores. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, vamos a cambiar el tema porque AmCham realizó la semana pasada la segunda feria de empleo virtual consecutiva. En esta ocasión se duplicaron las visitas al sitio web, recibiéndose más de 10,000 currículums. Por segundo año consecutivo, AmCham realizó la Feria de Empleo Virtual, en esta ocasión coincidiendo con la pandemia del nuevo coronavirus que ha provocado una gran cantidad de despidos. Eso también se reflejó en los datos recabados por AmCham, pues según Valeska Sterkel, directora ejecutiva, se preregistraron más de 5,000 personas y durante la feria se recibieron 11,066 currículums. Esto realmente sobrepasa a la primer feria del empleo por 2 prácticamente.
Únicamente el 6% de las personas son bilingües de estos 11,000, ¿verdad? Lo cual realmente para nosotros no es un buen indicador y nuevamente pues hacer un llamado a las personas a que se preparen en un segundo idioma. Y es que en la mayoría de casos, muchas personas por no dominar el inglés pierden una buena oportunidad laboral. Sin embargo, Sterkel agregó que no solo hace falta preparación en los idiomas, también en la parte académica. Hay personas que no tienen la preparación académica y esto es por falta de que haya acceso a la educación, por ejemplo, diversificada, ¿verdad? O de carreras técnicas que puedan las personas que están estudiando en un nivel público, que puedan seguir su carrera, no necesariamente universitaria, sino que también técnica. Durante la Feria de Empleo Virtual se ofrecían aproximadamente 1,500 plazas. La mayoría optó por aplicar a plazas en call centers o de servicio al cliente. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la 13ª edición del New World Craft se convertirá este año en una feria digital para productos hechos a mano de al menos 100 empresas de la región. La feria durará 5 meses con el objetivo de generar más ventas. La Comisión de Hecho a Mano de Agexport realizará su ya tradicional feria llamada New World Craft, pero esta vez se hará de manera virtual. Los interesados podrán ingresar a la página web nwcguatemala.com para encontrar los productos que más de 100 MIPYMES de la región estarán ofreciendo a compradores nacionales y extranjeros. Las categorías de productos serán accesorios personales, decoración para el hogar, ropa, regalos y proveedores de la industria. Este va a tener una duración de 5.5 meses. Dando inicio el miércoles 15 de julio y termina el 31 de diciembre. ¿Y esto por qué? Pues es para aprovechar las diferentes fases de la recuperación económica. Para poder participar se debe contar con un producto terminado y que tenga más de 1 año de estar en el mercado local. Debe tener redes sociales, fotografías y descripciones de su producto y los deseos de vender de manera nacional e internacional. La Comisión de Hecho a Mano por la Emergencia se ha dedicado a hacer mascarillas que se han vendido en Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia los ha hecho uno de los sectores más golpeados. En 2019 el sector exportó $70 millones, pero vemos que hemos sido tan afectados que a la fecha las exportaciones para el mismo periodo de tiempo van en un 50% con respecto al año pasado. La cancelación de órdenes y el cierre de cadenas de tiendas internacionales es lo que más les ha afectado. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana hace un llamado con el sector privado. Dicen que han estado trabajando en poder atraer inversión extranjera al país y hay buenas oportunidades por la ubicación geográfica. Sin embargo, agregan que para eso se necesitan leyes para que los inversionistas vean atractivo a Guatemala. Nos está desgastando tanto a las autoridades como al sector privado el tema de la pandemia y de lo que es la salud en general, pero tampoco podemos descuidar fortalecer esa plataforma que el país puede llegar a tener para atraer inversión inmediatamente que pase la pandemia y poder comenzar a generar empleo. Y aquí estamos hablando, Paula, de infraestructura, zonas francas, zonas de desarrollo económico, la ley de factoraje, de leasing, el 169 que nos quedó como una tarea pendiente para poder llevar inversión al interior del país. Bueno, y en otras cosas, aunque fuera solo por unas horas, los fieles católicos pudieron entrar al Templo del Calvario en la zona 1 de la capital para rememorar la fiesta de la sangre de Cristo. Todo claro con las medidas sanitarias propias del contexto que nos rodea. Junto a la imaginería religiosa, mensajes de aliento y agradecimiento al personal médico y sanitario del país. La pandemia cerró los templos religiosos y la celebración de la sangre de Cristo abrió, solo hoy, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, en la 18 calle de la zona 1. Al menos por unas horas. El día de hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y por eso en esta parroquia hemos hecho 3 días de oración pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de Guatemala, que la bendiga, que nos libre de este mal de la pandemia. Adentro, velas, rezos y poses de solemnidad, todas ellas enmarcadas en las nuevas medidas de seguridad sanitaria.
Como se pudieron dar cuenta, en la entrada se está tomando la temperatura, se proporciona un poco de gel, está marcado en el piso los espacios también, y hemos abierto el templo hoy para que la gente pueda entrar a venerar al Señor sepultado. Y más allá de predicar el mensaje de Cristo, el padre Chilín quiso pronunciarse hacia la población guatemalteca. Por favor, seamos responsables. No salgamos si no tenemos necesidad de salir. Organicemos nuestro tiempo. Un agradecimiento especial para los sacerdotes que, aún arriesgando su propia vida, asisten a los enfermos y acompañan a las personas en sus momentos difíciles. Reportaron para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y Felipe Garrán. Y en temas internacionales, la Organización Panamericana de la Salud instó a la flexibilidad y a tomar decisiones concretas en base de datos epidemiológicos para frenar la pandemia del COVID-19, que de lo contrario podría dejar más de 400.000 muertos en 3 meses, tanto en Latinoamérica como en el Caribe. América Latina y el Caribe podría llegar a los 400.000 muertos por COVID-19 en 3 meses. Así lo advirtió el martes la Organización Panamericana de la Salud, que pidió a los países tomar decisiones basadas en datos epidemiológicos detallados para frenar la pandemia. Así como lo estamos viendo, países, estados y ciudades que no adoptan medidas preventivas o relajan restricciones muy pronto pueden llenarse de nuevos casos. La pandemia deja al menos 10 millones de contagios y más de 500.000 de muertos en el mundo, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales. En Estados Unidos, el país más afectado por el nuevo coronavirus, más de 2.600.000 personas se han infectado y unas 126.000 han fallecido. Perú, en tanto, inicia el miércoles la reapertura de la actividad en 18 de las 25 regiones del país, que registra más de 280.000 casos y cerca de 10.000 muertes. Que cambiemos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada no es un mensaje salgan todos, no. Es un mensaje está permitido salir en caso que tengan una necesidad. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la intimidación en países como China y Rusia en el contexto de la pandemia, así como la negación de la crisis en otros como Brasil, Estados Unidos o Nicaragua. Alrededor del mundo, la COVID-19 ha sido instrumentalizada para limitar el derecho de expresión de la gente, de manifestar su opinión y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El mundo se enfrenta ante el dilema de combatir la pandemia y al mismo tiempo la necesidad de reabrir la economía, duramente afectada por meses de confinamiento. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo indica que las horas de trabajo en la primera mitad del año descendieron un 14% con relación a diciembre, lo que equivale a 400 millones de empleos a tiempo completo. Y aquí hay más datos. Los casos globales de COVID-19 alcanzaron hoy la cifra de 10.032 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 507.435, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 24 horas se registraron 163.000 nuevos contagios, un ligero descenso con respecto a las jornadas anteriores, mientras que las nuevas muertes superaron las 3.900. En América, con 5.2 millones de contagios, concentra ya casi la mitad de los casos mundiales, seguida de Europa con 269 millones y Oriente Medio, que ya superó la barrera del 1 millón de casos. Y hablando de los datos globales, Estados Unidos, el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 2.6 millones de casos confirmados y 127.000 fallecidos, ha comprado casi todas las existencias del medicamento Remdesivir, uno de los fármacos que ha mostrado su efectividad frente al COVID-19. El Departamento de Salud de Estados Unidos ha asegurado la compra de más de 500.000 tratamientos de este fármaco en una farmacéutica estadounidense para los hospitales hasta septiembre. La compra de este medicamento se conoce justo cuando el país norteamericano vive un repunte en el número de contagios, con más de 40.000 casos diarios, especialmente en estados del sur y oeste del país. Mire, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que realizará una visita oficial de trabajo y viajará a Washington el 8 y 9 de julio.
donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Pasaron 19 meses para que el presidente de México anunciara su primer viaje de trabajo al extranjero, pero las múltiples críticas son sobre el por qué elegir un momento tan arriesgado para salir de su país. AMLO ha sostenido desde la semana pasada que su intención es ratificar la entrada en vigor del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá de Libre Comercio, que entró en vigor este 1 de julio. Continuamos con más información. Y diversas organizaciones y autoridades municipales en Huehuetenango se encuentran preocupados por el rechazo que hay de la población a los migrantes deportados. Aunque se ha intentado habilitar algún albergue, en ninguna comunidad lo permite. Los migrantes sostienen la economía de las familias, comunidades y departamentos como Huehuetenango, donde se reciben más de 800 millones de dólares anuales. Con la pandemia, los migrantes no son bienvenidos incluso en su propia casa. En algunos casos, autoridades reconocen que esta problemática se ha generalizado. Algunos de ellos, una buena parte de ellos ya cuenta con sus pruebas, digamos, de que no son portadores del virus. Pero en determinado momento sí necesitamos tener un lugar donde podamos resguardarlos. Se está promoviendo unos proyectos para poder instalar estos albergues en zonas fronterizas. Para los alcaldes, no tener aceptación en las comunidades para instalar un albergue es complejo. La discriminación fue bastante visible y yo creo que eso se dio no solo en un municipio, yo creo que fue a nivel nacional, ¿verdad? Los migrantes sufrieron bastante discriminación. Hoy en día, como ciudadanos y como autoridades, debemos de crear una ruta de cómo sensibilizar a la población. Nosotros recibimos información de gobernación, coordinamos el vehículo para llevar a la persona en su casa, y si es en el área rural, pues se coordina con el COCODE, la vigilancia también, para que no esté saliendo la persona de su casa. El delegado de la PDH advierte que se ha deshumanizado a los migrantes pese al drama que ellos viven. Afortunadamente se ha dado un proceso de estigmatización y señalamiento e inclusive pudiera considerarse de discriminación por parte de algunas personas, algunos funcionarios incluso, y principalmente por parte de los mismos comunitarios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y la entrega de bolsas con alimentos no perecederos a padres y encargados de alumnos de preprimaria y primaria continúa cubriendo a más de 2 millones de alumnos a nivel nacional. Desde el 16 de marzo se suspendieron las clases presenciales por la emergencia de coronavirus en el país, por lo que el Ministerio de Educación ha realizado entregas de alimentación escolar desde el 23 de junio, que cubrirá 29.533 centros educativos públicos de preprimaria y primaria a nivel nacional, con el apoyo de docentes y organizaciones de padres de familia para la compra y entrega de las mismas. La inversión de esta tercera entrega es de 201.6 millones y cada bolsa está valorada en 84 quetzales con productos como harina de maíz, azúcar, frijol, aceite, arroz, sal, entre otros, la cual cubre 21 días de alimentación, donde los padres o encargados deben presentarse con mascarilla, documento de identificación personal y firmar un formulario como constancia al recibir este aporte. La cuarta entrega incluirá vegetales y legumbres de temporada según cada región del país para incentivar la economía del sector agricultor. Esto con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los establecimientos públicos y privados continúa en casa, por medio de guías de trabajo y plataformas digitales como transición del modelo educativo ante la presencia de COVID-19. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y cada 1 de julio se celebra el Día Nacional de Canadá y en esta ocasión su embajada en Guatemala, en lugar de organizar una fiesta con diplomáticos, decidió compartir la festividad con indigentes, vendedores ambulantes y otros transeúntes en la Plaza de la Constitución. La embajadora de nuestro país encabezó una comitiva que repartió 500 desayunos, en los cuales se mezclaron platillos tan canadienses como los panqueques con miel de arce, con productos muy chapines como los huevos revueltos con frijoles. A los niños, además, se les regaló una paleta y una galleta con los colores de Canadá. Hoy es el 1 de julio y este es el Día de Canadá
y nosotros queremos compartir nuestra fiesta con, por supuesto, con la gente aquí en Guatemala y particularmente las personas que no tienen muchas cosas, y hoy decidimos de organizar un desayuno para ellos y bueno, es solamente para compartir nuestra fiesta con ellos. Bueno, y vamos al sur del continente porque residentes de Buenos Aires y área metropolitana extrañan el contacto físico con sus seres queridos tras un confinamiento que se ha extendido por más de 100 días. Algunos combaten la tristeza saliendo a correr o haciendo limpieza, mientras el gobierno extendió las medidas de aislamiento para reducir los contagios de COVID-19. Los argentinos se sienten abrumados por el confinamiento. Tras cumplir más de 100 días de cuarentena, a la zona metropolitana de Buenos Aires aún le quedan semanas de aislamiento, luego de que el gobierno renovara por 7ª vez las medidas para prevenir los contagios de COVID-19. La capital y su área conurbada concentran más del 90% de los casos del país, y las personas extrañan cada vez más el contacto físico con sus seres queridos. Porque lo quiero ver, lo quiero abrazar, quiero estar con ellos, quiero tener esa vida que siempre tuvimos en familia, de estar todos los fines de semana juntos. Y eso me hace sentir muy triste. Realmente es eso, tristeza. Algunos se mantienen ocupados con ejercicio o limpieza de la casa. Lo que me interesa del deporte es poder liberar endorfinas y poder uno tener ese cansancio físico que a uno le motiva después a hacer otras cosas y cambiar el humor y tener más energía para hacer otras cosas también. La cuarentena se extendió en Buenos Aires al menos hasta el 17 de julio. En otras regiones del país ya se ha flexibilizado el aislamiento ante la desocupación de camas de terapia intensiva. Por momentos uno se siente apesadumbrado, es muy largo, es como que tienes un hermoso sol pero no lo puedes disfrutar. Y como siempre, y además como que siempre hay el temor, ¿no? Se siente y te lo hacen sentir, ¿no? Argentina acumula más de 60.000 casos del nuevo coronavirus que ha provocado más de 1.300 muertes según datos oficiales. En Buenos Aires ansían que pronto pase la pandemia y puedan volver los abrazos y el contacto humano. Y en temas culturales, un rapero guatemalteco lanzará este día su nuevo sencillo en 2 idiomas, español y sutubil, a través del cual se expresa sobre el apoyo al artista. Conozcamos estos y otros detalles con Fátima Herrera. Desde la falda de volcanes ha nacido mi música. Para unos es un arte y para otros una... El artista guatemalteco Jaycee Mendoza lanzó desde sus redes sociales su nuevo sencillo titulado Confieso, a través del cual con rap en español y en sutujil habla sobre la falta de apoyo al artista. Hace pocos días lancé mi nuevo sencillo titulado Confieso, en la cual hablo de la falta de apoyo que reciben los artistas, y no solo hablo de mi persona, sino hablo por todos esos talentos que existen a nivel nacional. Creo que nuestro trabajo debería de ser valorado por el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a cada proyecto. El videoclip toma lugar en San Juan La Laguna, en Sololade, donde es originario, y Jaycee reflexiona que el arte es indispensable para entretenernos desde casa y también nos indica cómo apoyar al talento nacional. Creo que una de las formas de apoyar a un artista es seguirlo en todas sus redes sociales, compartir y consumir su trabajo. En lo personal he superado muchos obstáculos, pero no han sido impedimento para poder seguir compartiendo mi música y el talento que tengo en el corazón. Si desea apoyar al artista, puede encontrarlo en todas las plataformas digitales. El videoclip ya está disponible en YouTube y puede encontrarlo en Instagram como @Jaycee_Mendoza. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Sí, y no te hablo de forma local. Y con esta información que resalta el talento nacional, llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. De parte de este servidor les deseamos una excelente noche. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. María Luisa.
Alberto, buenas noches a ti, a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, pero con imágenes sorprendentes. 10 años de trabajo y 425 millones de imágenes del Sol en un video de 1 hora. Así celebra la NASA el aniversario del Observatorio Dinámico Solar. Esto fue posible capturándose una imagen del Sol cada 0,75 segundos. Se trata de un trabajo realizado desde el 2 de junio del 2010 hasta el 1 de junio del 2020, obteniendo como resultado un video totalmente espectacular que nos hipnotiza al verlo. Este se convierte en uno de los materiales más importantes sobre nuestro Sol que se hayan hecho en los últimos años. Mírelo usted, 10 años de observaciones del Sol en 1 hora. Buenas noches.